Excelente, jóvenes, bienvenidos a nuestra segunda hora de clases y ahora vamos a trabajar un poco con cómo se aplica la política económica para alcanzar los objetivos. Es decir, ya nosotros hemos establecido que se persiguen objetivos macroeconómicos. ¿Okay? Que esos objetivos macroeconómicos nos vamos a concentrar en tres, ¿de acuerdo? Uno es aumento del PIB, es decir, aumento de la producción de bienes y servicios año tras año. Otro es que haya una baja tasa de desempleo. Repito, que las personas que estén en edad de trabajar y cumplan todas las condiciones, encuentren un trabajo remunerado. Y otra es el control de la inflación. Control de los precios o de la inflación. Que no haya un crecimiento pronunciado del nivel general de precios, ¿ok? Nosotros ya hemos visto que a nivel consolidado, a nivel macroeconómico, tenemos un mercado consolidado. ¿Ok? Y que en ese mercado consolidado vamos a tener en el eje de las X una variable que representa la cantidad a nivel total y que la vamos a llamar I de ingreso, pero con esta Y, porque la I latina se la guardamos a la variable inversión, ¿ok? Entonces, esta I va a ser una variable de volumen que mide la producción de bienes y servicios, ¿ok? Y en el eje de las Y, como suele ocurrir en macroeconomía o en economía en general, va a estar la variable asociada a los precios y en este mercado esa variable es el nivel general de precios, ¿ok? Entonces, en este mercado vamos a tener una variable que de una vez la vamos a colocar con pendiente positiva y que se llama oferta agregada de corto plazo, es decir, la oferta es esa cantidad que las empresas están dispuestas a producir o vender de manera total que en macroeconomía esta es la cantidad total que las empresas están dispuestas a producir y a vender. Y repito, esta se mide con el Producto Interno Bruto. ¿Ok? Es la forma de medir. Y de este lado, con pendiente negativa, vamos a tener a la demanda agregada, ¿ok? Y la demanda agregada va a estar formada por los siguientes componentes. El gasto que hacen las familias en bienes y servicios y que lo llamamos consumo. El gasto que hacen las empresas en bienes de capital y que llamamos inversión. El gasto que hace el gobierno para poder llevar a cabo sus actividades, es decir, todo lo que tiene que ver con la compra de bienes y servicios y el pago de los empleados públicos, ¿ok? Y luego el gasto que hacen los extranjeros comprando nuestros bienes y le restamos el gasto que hacemos nosotros comprando bienes y servicios del exterior, ¿ok? Ese de alguna manera interacción entre oferta y demanda es lo que va a permitir entonces que nosotros tengamos en un momento determinado este punto que está aquí, ¿ok? En ese punto, ¿qué vamos a tener? En ese punto vamos a tener el nivel de producción de bienes y servicios de la economía en términos reales, ¿ok? Lo vamos a llamar Y sub E de equilibrio y vamos a tener el nivel general de precios de esa economía, perdón que le puse esta X, y que lo vamos a llamar nivel de precios en ese momento, ¿ok? Entonces,
¿Qué me interesa recordar aquí? Repito, me interesa recordar que para obtener este ingreso de la economía hay que combinar factores productivos, hay que combinar capital y hay que combinar trabajo y que entonces la producción recae sobre ¿quiénes? ¿Quiénes son los encargados de producir? ¿Quién me lo dice? Las empresas, ¿verdad? No hay más nadie encargado de producir sino las empresas, ¿ok? Luego, del lado de la demanda agregada, lo que vamos a tener son las decisiones de gasto. Decisiones de gasto de las familias, las empresas, el gobierno, los extranjeros. Entonces, cuando yo hablo de política económica y digo, bueno, existe una estrategia que fijan los gobiernos para obtener estos resultados macroeconómicos, vamos a ponerlo aquí y lo llamamos política económica. Al final de cuentas es el manejo de variables, ¿ok? Entonces está la política fiscal, que no es más que el manejo de los impuestos, vamos a poner con la palabra T, y del gasto del gobierno, la política monetaria, que no es más que el manejo de la cantidad de dinero que la vamos a llamar M y de la tasa de interés que la vamos a llamar I minúscula y la política cambiaria, que no es más que el manejo del tipo de cambio. ¿Okay? Entonces, el gobierno, cuando sube o baja los impuestos, genera un impacto sobre el ingreso de la economía. ¿Ok? Al igual que cuando da transferencias a las familias. ¿Okay? De manera que lo que el gobierno decida en materia de impuestos va a generar al final cuánto es el ingreso que tienen las familias para consumir y para ahorrar, ¿sí? Es decir, el ingreso es generado por quién? El ingreso es generado por las empresas que combinan capital y trabajo y obviamente este ingreso que se genera aquí, una parte se lo lleva los dueños del capital y otra parte se lo llevan los dueños del factor trabajo, que son los trabajadores, ¿ok? Entonces, ese ingreso total de la economía va a tener como una variable que le resta al ingreso los impuestos, porque los impuestos son una apropiación que hace el Estado de estas personas que obtuvieron una ganancia o una renta de sus factores productivos, pero el gobierno obviamente no tiene ese dinero para guardarlo en las cuentas y que eso vaya creciendo intereses, sino que la idea del gobierno es devolver ese dinero vía transferencias, ¿ok? Entonces, a lo que quiero llegar, jóvenes, es que la política fiscal, la política de impuestos, afecta al consumo, ¿ok? La política de impuestos y transferencias, de impuestos y transferencias afecta a la variable consumo.
En el caso del gasto del gobierno, la política se afecta directamente la demanda agregada porque el gasto del gobierno es una variable de ella. ¿Okay? Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando el Banco Central, perdón, cuando el gobierno aumenta el gasto, ¿ok? Lo que busca es que también aumente la demanda agregada. Busca impulsar la demanda agregada. Fíjense, el gobierno, por ejemplo, compra bienes y servicios. Eso va a estimular a las personas que venden esos bienes y servicios y esas personas luego van a gastar ese dinero. Es decir, se va a aumentar el consumo como forma adicional. Los empleados públicos que reciben esos sueldos del gobierno, ese ingreso lo van a gastar y entonces se va a fomentar el consumo. Entonces, siempre que haya un aumento del gasto del gobierno, decimos que ocurre una política fiscal expansiva. Al final, ¿cuál es el efecto de esa política fiscal expansiva? Que hay más ingreso en la economía, que los agentes económicos tienen más ingresos para gastar y empiezan a comprar más bienes y servicios. Esa compra de más bienes y servicios, lo que ocurre en el sector de las empresas es que las empresas empiezan a ver cómo se reducen sus inventarios y esto es una señal para ellos de que deben producir más bienes y servicios porque el mercado está dinámico, porque el mercado hay un dinamismo de la demanda agregada. De manera que una política fiscal o monetaria expansiva, jóvenes, siempre va a buscar que haya un incremento de toda la demanda agregada, es decir, un desplazamiento de la curva de demanda agregada, y eso se va a traducir por esa señal que reciben los productores, se va a traducir en un aumento del ingreso. ¿Ok? Fíjense que esto significa, acuérdense que esto es cero y que de aquí para acá estos variables van subiendo. Esto significa que esta política fiscal genera un aumento del ingreso, es decir, genera un aumento del PIB. De manera que el gobierno, a través de una política fiscal expansiva que consista o en reducir los impuestos o en aumentar las transferencias o en aumentar el gasto público, va a lograr un desplazamiento o un crecimiento de la demanda agregada y eso va a recuperar la economía. Obviamente en esta recuperación de la economía se va a contratar más mano de obra, quiere decir que va a bajar la tasa de desempleo, ¿ok? Esta política se aplica generalmente cuando las economías están en recesión, ¿ok? Fíjense que esta política, al final, dependiendo del dinamismo que se genere en la economía, al final esta política también viene acompañada por un incremento de los precios, ¿ok? Todo incremento de los precios se conoce como inflación. Entonces, ese es el tema de la política económica, que bien, si bien la política económica busca que haya unos mejores resultados macroeconómicos, tiene cierto conflicto de objetivos, porque en la medida que el gobierno va alcanzando su objetivo de crecimiento de la economía, en la medida que esta variable se va cada vez aumentando más, también va a ir generando presiones para que los precios suban, es decir, va a ir generando inflación. Entonces, ¿cuándo es conveniente que esta medida se aplique? Cuando haya una alta tasa de desempleo, cuando la economía esté operando muy por debajo de su capacidad, porque allí las presiones inflacionarias no van a ser un problema y lo que sí va a ser necesario es este estímulo este estímulo que recibe la demanda para que a su vez haya un crecimiento de la economía. ¿Me estoy haciendo explicar o alguien me quiere preguntar algo en este punto?
¿No? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Aquí, déjenme ver aquí. Déjenme poner aquí que esto es política fiscal expansiva. ¿Ok? Entonces, un poco para ir entendiendo. Repito, por ahora realmente lo que me interesa que ustedes entiendan es los conceptos de la política económica y cuáles son las variables y los entes que la llevan a cabo y cuáles son los objetivos que persiguen. ¿Ok? Ahorita todo lo dejamos en un momento muy a nivel conceptual y después poco a poco iremos desarrollando esto con más calma. Recuérdense que esta materia se llama Teoría y Política Económica, así que si hay algo que desarrollamos es la política económica, pero necesitamos mucho más elementos de los que tenemos hasta ahorita para ir entendiendo esta dinámica, ¿ok? Así que por ahora, repito, lo que me interesa es que sepamos que esa política económica es muy necesaria. Fíjense, en todo este tema de la pandemia, lo que han hecho los gobiernos es aplicar política fiscal expansiva. ¿Por qué? Porque ante una paralización de la economía como la que ocurrió producto de la pandemia, si no hubiésemos tenido un estímulo de parte del gobierno para que no se paralizara el consumo y no se paralizara el gasto, esta demanda agregada, ¿verdad? Producto de la pandemia, pudo haber caído a estos niveles que están aquí. De hecho, cayó, por supuesto, pero no cayó tanto. Y si cae a estos niveles, lo que nosotros tenemos es una contracción económica, ¿ok? Fíjense, aquí lo que estaría ocurriendo es que este sería el nivel de ingresos y este nivel de ingresos, obviamente, este YESU 3, vamos a ponerle YESU E3, es mucho menor que el que estaba antes. De hecho, la economía mundial, que tampoco venía creciendo tan dinámicamente, pero está creciendo a unas tasas cerca del 3%, se habla de una caída de la actividad económica de más o menos el 4% del PIB mundial. Y ahorita, por ejemplo, hay un gran entusiasmo pensando que el rebote va a ser bastante más rápido, porque bueno, se tiene mucha fe en que la vacunación no genere efectos contractivos muy severos en la economía, es decir, que la economía se pueda recuperar cada vez más rápido. Entonces, el tema de la política económica es tremendamente importante, es la herramienta con la que cuentan los gobiernos. Por supuesto, no todo el mundo está absolutamente de acuerdo con que la política y la intervención del Estado en la economía sea lo más adecuado. Por ejemplo, del lado no positivo de esta situación, los gobiernos están altamente endeudados porque, bueno, para poder gastar más, usted tiene o que cobrar impuestos o que endeudarse, y en una pandemia, pues obviamente usted no va a cobrar impuestos porque no logra su objetivo, sino lo que hace es endeudarse, ¿ok? Entonces hay gobiernos que están, la mayoría de los gobiernos están bastante endeudados y eso va generando como una especie de trampa, porque en la medida que los gobiernos están endeudados, pues entonces sus próximos años fiscales deben estar generando superávit para pagar esas deudas, y eso solamente se hace cobrando más impuestos. Y allí es entonces donde la cosa se complica a nivel del crecimiento económico. Entonces, realmente esto de la política económica es una cosa bastante severa, pero, o bastante complicada, quiero decir, pero es la forma que tenemos para ayudar a la economía cuando está pasando por procesos agudos de recesión, ¿ok? Repito, si alguien tiene alguna duda. Ok, si nadie tiene dudas, vamos a pasar un poco a la política monetaria. Y repito, la política monetaria ya es el manejo por parte del Banco Central, que es quien regula la cantidad de dinero en la economía, por de manipular la cantidad de dinero, que la vamos a llamar M,
the money, ¿sí? Y la tasa de interés, que la vamos a siempre conocer, la tasa de interés nominal, con esa I latina minúscula, ¿ok? Entonces, obviamente, el mercado del Banco Central es otro mercado que se llama mercado de dinero, ¿ok? Y en ese mercado de dinero también tenemos entonces nuestras variables relacionadas en una gráfica. De este lado va a estar la cantidad de dinero y de este lado va a estar el precio del dinero, que es la tasa de interés, ¿ok? Después vamos a ver el mercado de dinero con bastante calma, por eso no se preocupen. Pero ahorita me interesa enseñárselos para que entiendan un poco qué es lo que hace la política monetaria, ¿ok? Entonces, esta línea vertical va a representar a la oferta monetaria, ¿ok? Esa oferta monetaria que básicamente manipula el Banco Central, aunque el Banco Central no es el único oferente en el mercado de dinero, pero digamos que es el que tiene más poder para manipular la cantidad de dinero y de hecho logra manipular la cantidad de dinero. La colocamos de una forma vertical porque las decisiones del Banco Central de aumentar o de reducir la cantidad de dinero no están sujetas a cuál sea el nivel de la tasa de interés, porque al contrario, él lo que quiere es manipular la cantidad de dinero para poder influir en la tasa de interés, ¿ok? Luego, como toda el mercado, tenemos a su otra compañera que es, en este caso, la demanda de dinero, y que la demanda de dinero tiene que ver con nuestras necesidades de tener dinero. Aquí sí hay una relación inversa con la tasa de interés, porque en la medida que la tasa de interés sea alta, es alto el costo de oportunidad de tener dinero y mucha gente que tiene dinero prefiere tenerlo en otros activos financieros como los bonos. Pero en la medida que la tasa de interés es bajita, pues entonces la gente puede tener dinero. El dinero es entendido como el dinero en efectivo y el dinero depositado en el sistema bancario, ¿ok? Todo eso son activos monetarios. Entonces, puede tener esas cantidades de dinero aquí porque no le es favorable irse al mercado de bonos y de acciones, ¿ok? Siempre que la tasa de interés sea alta, usted va a tener muy en cuenta el dinero que va a destinar para hacer transacciones. Siempre que la tasa de interés sea muy bajita para usted, no va a tener tanto problema en definir sus saldos de dinero. Generalmente sus saldos de dinero van a ser mayores. Repito, eso lo vamos a ver con calma después. Ahorita lo que me interesa es que en este mercado, donde está la oferta y la demanda de dinero, se define la cantidad de dinero por una parte y en donde coincidan la oferta y la demanda de dinero, se define la tasa de interés, ¿ok? Entonces, cuando el Banco Central quiere aumentar de la cantidad de dinero porque busca el objetivo de que haya aumento del PIB, el Banco Central lo que hace es que ese aumento de la cantidad de dinero lo representamos con un desplazamiento de la oferta agregada de la oferta monetaria hacia la derecha y al final siempre que ocurra este aumento de la cantidad de dinero, las condiciones de equilibrio de oferta y de demanda agregada van a llevar a que haya una reducción de la tasa de interés. ¿Okay? Y esa reducción de la tasa de interés resulta que afecta a una variable que forma parte de la demanda agregada. Esa variable que afecta a esta reducción de la tasa de interés es la inversión. Es decir, entonces que hay una relación muy estrecha entre la inversión y la tasa de interés. Y esa relación es inversa. Entonces, esta es una gráfica de la inversión. Si recuerdan, jóvenes, inversión es el gasto que hacen las empresas en maquinarias y equipos, es el gasto que hacen las empresas en constituir nuevas empresas y por un lado vamos a tener los niveles de inversión
Y por el otro lado vamos a tener, hemos dicho, el precio del dinero, que es la tasa de interés. ¿Ok? Entonces decimos que esta es una relación inversa. En la medida que esta sea la tasa de interés, esta tasa de interés que se definió este mercado sea esta es la inversión. En la medida que disminuya la tasa de interés, aumenta la inversión. ¿Por qué ocurre esto, jóvenes? Bueno, porque al final las decisiones de inversión dependen de cuánto va a ser la rentabilidad. En la medida que la tasa de interés es muy alta, menos proyectos son rentables a esos niveles de tasa de interés. Es decir, cuando usted va a establecer algún negocio, usted calcula su tasa de retorno. Y esa tasa de retorno, que no es más cuánto va a ser la proporción en la que usted va a recuperar su inversión, tiene que ser mayor que la tasa a la cual usted va a pedir el dinero prestado para montar ese negocio. Si esa tasa de interés es bajita, muchos más proyectos son rentables y entonces aumenta la inversión, ¿ok? Entonces, finalmente, siempre que aumente la inversión, va a aumentar la demanda agregada, se va a generar ese desplazamiento de la demanda agregada que vimos en esta sección, en la sección anterior. Fíjense que al final entonces lo que va a ocurrir es que en la gráfica de la demanda agregada, donde va a estar otra vez el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y vamos a colocarle exportaciones netas, que sería X menos N o balanza comercial. En este caso, este aumento de la inversión va a generar un aumento de la demanda agregada, ¿sí? ¿Cómo se traduce eso? Eso se traduce en que esa demanda más dinámica va a ser una señal para los empresarios de que deben producir más. Fíjense, esta era la demanda agregada inicial antes de la política, ahora después de la política monetaria, esta es la demanda agregada y entonces el Banco Central ha logrado el objetivo de apuntalar la economía, ¿ok? Obviamente si el objetivo no es apuntalar la economía, sino que el objetivo sea controlar los precios, ¿qué creen ustedes que debe hacer el Banco Central con la cantidad de dinero? ¿Subirla o bajarla? ¿Quién me lo dice de estas personas, de estas 14 personas que se supone que están conmigo? Repito, ahora el objetivo no es que haya crecimiento económico, sino el objetivo es que haya que disminuya la presión sobre el nivel de precios. ¿Cuál debería ser entonces la política del Banco Central? ¿Quién me lo dice? A ver, Rosmayer, Edín, Alibet, Nervis, Oscar, ¿quién me dice cuál debería ser si queremos ahora en vez de dinamizar la demanda, que la demanda se contraiga? ¿Cuál debería ser la política del Banco Central con respecto a la cantidad de dinero? Aquí me quedo esperando que alguien me diga algo. Como que todos se fueron. Disminuir. Gracias, Sara. Dios te bendiga, caramba. Ya sentía que me iba a dar un infarto o algo de eso. Entonces vamos a terminar aquí este contexto.
Aquí estamos colocando P sub 1. Aquí estábamos colocando P sub 2, porque este era la gráfica de oferta y demanda agregada. Y muy bien, como apunta la chica, se llama quien me respondió, ya va. Sara, como dice Sara, ¿verdad? Si el Banco Central, en vez de querer aumentar la cantidad de dinero, el Banco Central quiere hacer lo contrario, pues entonces lo que hace el Banco Central es que en vez de aumentar la cantidad de dinero, reduce la cantidad de dinero, ¿ok? Cuando reduce la cantidad de dinero, entonces lo que hace es que la tasa de interés, en vez de bajar, suba. Obviamente, entonces la inversión también, en vez de subir, baja. Y la demanda agregada se desplaza, en vez de desplazarse hacia la derecha, se desplaza hacia la izquierda. Y eso genera que haya, repito, una desaceleración, de los precios. Es decir, que haya menos inflación. Ahora este es P sub 1 y este es P sub 2. ¿Okay? Y entonces aquí se genera esta desaceleración de los precios, pero repito, eso trae, en algunos momentos puede traer el costo, que a veces es más fuerte, unas veces dependiendo de cómo sea la situación en la que esté la economía, si están cerca de su producción máxima o si no, eso va a generar esa reducción de los precios, pues también va a venir acompañada de una desaceleración del crecimiento económico. ¿Okay? Entonces, esa es la disyuntiva en la que se encuentran las autoridades económicas. ¿Okay? Entonces, vamos a ver todo esto ya no con el esfuerzo que hace la profesora enseñándolo en la pizarra, sino yo, vamos a verlo en la presentación. Está un poco lento esto. ¿Qué ven ahorita? ¿Me ven a mí? ¿Están conmigo? Sí, profe. Ok. Profe, yo la veo. Bueno, ya se está compartiendo la Ahora pantalla. sí. Ahora sí está la Ahora sí, política profe. económica, ¿ok? Entonces, Sí, recuerden, ahora sí. desde el punto de vista teórico, lo que me interesa es que sepamos que hay estrategias para poder mejorar resultados económicos, que esas estrategias se llaman política económica y que tratan de influir sobre la demanda agregada. Tratan de que se desplace la curva hacia la derecha si lo que queremos es, se aplica una política expansiva, hacia la izquierda si la política es contractiva, y que al final se trata del uso de variables que manejan las autoridades económicas. Las autoridades económicas manejan o pueden influir en el nivel del tipo de cambio y con ello influir en las exportaciones netas. Las autoridades económicas pueden influir en el impuesto y el gasto público y con ello influir en el ingreso disponible de la economía, en el consumo, en el ahorro y el propio gasto del gobierno, una variable directa. Y el Banco Central puede influir en la demanda agregada a través de la inversión porque con movimientos de la cantidad de dinero genera cambios en la tasa de interés y la inversión y también el consumo, realmente dicho sea así, no solamente la inversión responde a cambios en la tasa de interés, sino que también lo hace el consumo, ¿ok? O lo hacen los hogares. Entonces,
Dentro de los objetivos macroeconómicos, recuerden entonces que estos son los más importantes, que haya crecimiento del PIB, que haya control de la inflación, que haya baja tasa de desempleo y que haya estabilidad del tipo de cambio. Fíjense que al final es un poco tener un crecimiento ordenado de la economía, es decir, de la oferta agregada y de la demanda agregada. Sin embargo, las autoridades económicas se encuentran con un conflicto de objetivos que lo describió muy claramente el señor Phillips, ¿ok? Y por eso se llama la curva de Phillips, y es que siempre que las autoridades económicas estén logrando bajar la tasa de desempleo y que la actividad económica esté muy dinámica, van a generarse presiones inflacionarias. Por el contrario, vamos a tener que si la tasa de desempleo es muy alta y la economía está en recesión, vamos a tener pocas presiones inflacionarias. ¿De qué va a depender eso? Repito, jóvenes, la economía tiene un nivel de producción donde todos los precios son flexibles y que se llama PIB potencial, y en la medida que estemos cerca de esa máxima producción que se puede alcanzar en un momento determinado, la política, si es expansiva, lo que va a generar es presiones inflacionarias. En el caso de que la economía esté muy alejada de ese PIB potencial, pues entonces es buena, ayuda a que haya un dinamismo de la demanda agregada y con ello aumente la producción de bienes y servicios en la economía. ¿Ok? Esas son las herramientas que inclusive manejamos desde que el señor Keynes nos dejó ese legado de ese andamiaje a partir del año 1936. ¿Ok? Entonces, se los digo aquí con palabras. Las autoridades económicas saben el papel que deben cumplir para alcanzar sus objetivos económicos de corto plazo y así contrarrestar el efecto de los ciclos económicos. Sin embargo, llevar a cabo esta tarea resulta bastante difícil porque los objetivos son contradictorios entre sí. La magnitud de los ajustes que se hacen también es difícil de prever con anticipación. O sea, de aquí a que el gobierno tome la decisión de ejecutar el gasto, puede ser que la realidad haya cambiado un poco y eso afecte su objetivo de política económica. ¿Okay? Cuando se busca el objetivo de crecimiento del PIB y bajo desempleo, el dinamismo de la demanda agregada comenzará en algún momento a generar presiones para que el nivel general de precios suba, es decir, habrá inflación. Por eso es que es muy conocido el conflicto entre la tasa de desempleo y la inflación o la curva de Phillips que les nombré allí. ¿Okay? En el momento que las autoridades se enfrenten a presiones inflacionarias, deben aplicar políticas restrictivas y que a su vez van a desacelerar la economía. Parece como un cuero seco, que si usted lo aplasta por un lado, se abre por el otro. Obviamente esto es una cosa progresiva, ¿sí? De lo que estamos diciendo es que usted puede, y al final lo que ocurre en la práctica, jóvenes, es que los estados y en los bancos centrales se fijan objetivos de crecimiento económico, es decir, de aumento del PIB y de la inflación, y van ajustando la cantidad de dinero y las cuentas fiscales buscando alcanzar esos objetivos económicos. ¿Ok? Entonces, bueno, nos queda todavía una hora más de clase, así que por favor se toman un cafecito y vuelven conmigo a la tercera hora.